también si nos vamos a lo que dice Juan Antonio, de que es más fácil crear microproyectos, quizás yo antes tenía 10 ideas, solo podía llevar a cabo una. Ahora yo puedo crear 10 proyectos y cada uno de esos proyectos va a necesitar sus propios auditores. Entonces yo al tener la facilidad de poder crear más proyectos o tener la base de más proyectos, también me voy a ver en la necesidad de tener un grupo de auditores para uno de esos proyectos. Entonces ahí se aumentaría la demanda. Claro, es que ese es el tema. Ahí está el matiz. Bienvenidos, Sapiens, al capítulo 8 de este podcast, Sapiens versus Tech. Bienvenidos a Sapiens versus Tech. Así es, donde discutimos los últimos temas de tecnología, de ciencia, pero muy importante, por muchos capítulos discutiremos sobre los temas de la inteligencia artificial, porque es lo que está, digamos, transversal a todos estos disciplinas del día. Tenemos como invitado, siguiendo con esta dinámica de tener invitados, el podcast pasado tuvimos a mi hermano Alejandro y hicimos un podcast excelente, les recomiendo verlo porque hablamos sobre cómo se está llevando o cómo se está utilizando la inteligencia artificial en las Big Tech. Y el día de hoy tenemos a un programador experto que ha tenido, bueno, innumerables proyectos como consultor especializado, como independiente, y además también ha trabajado con distintas compañías, startups y proyectos que están, digamos, desde su inicio hasta una fase de desarrollo importante en el sector de tecnología. Este es un programador experto. Bienvenido, José Molina. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación y quiero agradecerles a los dos por darme la oportunidad de estar hoy en este capítulo hoy de Sapiens versus Tech y muy emocionado realmente por la conversación que vamos a tener. Brutal, así va a ser. Sí, estamos muy emocionados de tenerte aquí porque con tu background relacionado con el tema de la programación, vamos a poder discutir temas relacionados con cómo es que la inteligencia artificial ha podido cambiar tu forma de trabajar, tu forma de visualizar los flujos de trabajo bueno, es algo revolucionario en los últimos tiempos, especialmente con herramientas como por ejemplo Cloud, que bueno, que está básicamente, es un parteaguas en todo este tema de la programación apoyada con inteligencia artificial. José, Correcto. vamos a hacer una dinámica de calentamiento para que también la gente te conozca un poco. Coméntanos a qué te dedicas, o sea, cómo es tu trabajo y cómo estás involucrándote con la inteligencia artificial actualmente. Ok, bueno, yo soy ingeniero de informática, como se dijo también al principio del podcast en la presentación, soy consultor y he estado involucrado en muchos proyectos a nivel tecnológico. Me especializo más que todo en la parte web, tanto desarrollo frontend como backend, integración con base de datos. Y sí, la verdad que de hace unos años para acá, la inteligencia artificial se ha vuelto algo, digamos, irreemplazable en el workflow a diario de una persona como yo que se dedica al software. La verdad que hoy en día es una herramienta invaluable, es prácticamente impensable considerar que una persona en el rubro tecnológico no la utilice como herramienta. Es una herramienta muy poderosa y cualquier persona que no la esté utilizando claramente tiene una desventaja en el mercado. Es algo que debemos adoptar y que hoy en día es muy, muy importante. José, dijiste algo muy interesante, que la inteligencia artificial es una herramienta, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te pregunto, ¿qué tan de acuerdo estás con esta ideología de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los programadores? ¿Es una herramienta o es un mecanismo para reemplazar este tipo de trabajo? Ok, actualmente es una herramienta. La verdad es que es incierto saber o decir exactamente hacia dónde va la inteligencia artificial. Hemos visto en los últimos años que ha empezado en un punto o tuvo un punto de partida bastante bajo y con relativa rapidez ha ido escalando y se ha convertido en una herramienta mucho más autónoma. Hoy en día sigue siendo una herramienta porque sí es verdad que comete bastantes errores. Al momento, por ejemplo, yo al integrarlo en mi trabajo, en el día a día, sí puedo ver con mis propios ojos que muchas de las soluciones que propone desde el punto de vista técnico no están bien, ¿cierto?
hoy en día todavía se necesita de un humano en el medio que se asegure de que ese código que genera la inteligencia artificial realmente funcionará en entornos de producción. Brutal, brutal. Sí, yo creo que eso es muy importante lo que estás comentando. Sin embargo, yo te quería decir ahora, sin miedo al no entendimiento, cualquier término que tú digas, igual lo definimos, te repreguntamos, pero quería que nos comentaras cómo es tu workflow, cuáles son las herramientas que utilizas naturalmente para llevar a cabo uno de estos proyectos de desarrollo web y en cuáles incisos trabajas con la inteligencia artificial. Aparte de eso, me gustó mucho, quisiera que hicieras doble clic también en el tema de estas soluciones que a veces no están bien. ¿Y a qué te refieres con eso? Danos también ejemplos de ese tema. Ok, en mi workflow y en el workflow de la mayoría de programadores y personas que se dedican al software, la inteligencia artificial, eh, digamos por excelencia, sería Cloud, desarrollada por Anthropic, que es una inteligencia artificial que está hecha directamente hacia los programadores. De hecho, las mismas personas que desarrollaron esta inteligencia artificial han dicho que ese es su objetivo, ayudar a los programadores a desarrollar más rápido y ser más eficiente. Es una herramienta que es como una especie de editor de código, está integrado dentro de un editor de código y tú no solo puedes escribir código en él, sino al mismo tiempo darle contexto de tu proyecto, además de lo que ya aprende de las cosas que va haciendo, y tiene la capacidad de en tiempo real, bajo prompts que tú le das, ir modificando distintos archivos del proyecto bajo los cambios que tú le propones. Respecto a la otra pregunta que me hacías sobre en qué se equivoca la inteligencia artificial, es muy común ver en el área de la informática lo que se llama alucinaciones, es decir, que da resultados que no son reales. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar en mi caso en específico, puede haber comandos que ejecuta o que pone dentro del código que realmente no existen, entonces no funcionarán. Puede ser que te proponga instalar una librería dentro de tu proyecto que ya no está soportada, es decir, que va a introducir problemas incluso de seguridad dentro de tu proyecto. Y si tú no tienes el conocimiento suficiente o estás al día con este tipo de tecnologías, pues puedes caer en un problema grande si confías ciegamente en lo que te da la inteligencia artificial. Ese es el problema más grande que tiene hoy en día la inteligencia artificial respecto a la informática. José, dijiste algo muy interesante que va muy alineado con lo que hemos venido conversando en programas anteriores y es el tema de la seguridad. ¿Qué tipo de, digamos, de errores relacionados con la ciberseguridad a nivel de páginas web has visto, digamos, con mayor frecuencia al emplear inteligencia artificial como ayuda para el desarrollo? Ok, uno de las vulnerabilidades más comunes que no toma en cuenta la inteligencia artificial es el tema del SQL injection. Eso es algo que del lado del desarrollador tiene que haber un conocimiento profundo sobre cómo funciona este ataque, cómo mitigarlo, porque la inteligencia artificial no suele tomar ese tipo de cosas en cuenta, a menos que tú, por eso mencioné anteriormente que es clave que haya un ingeniero o una persona con conocimiento técnico entre el producto final de la inteligencia artificial, porque esa persona finalmente es la que va a auditar si ese código es seguro o no. Como les comenté anteriormente, continuando con la idea pasada, ese es uno de los errores más comunes en los que no, digamos, no se asegura de que lo que venga del cliente hacia el servidor sea una cadena segura. Es decir, una persona puede ejecutar desde nuestra interfaz un comando en SQL y puede robar nuestros datos. Ese tipo de sanitización de seguridad se tiene que hacer tanto del lado del frontend como del backend, y la inteligencia artificial por lo general suele obviar todos estos protocolos de seguridad, solamente se encarga de desarrollar las funcionalidades que tú le digas, pero obvia en los temas de seguridad y temas que van más allá de lo que tú mismo le pidas. Habría que ser muy específico y ahí entra el conocimiento técnico de cada quien. Exacto, exacto. Bueno, eso lo hemos comentado también en otros podcasts, que básicamente quienes le pueden sacar más provecho a este tipo de herramientas son justamente las personas que tienen un conocimiento profundo de cada tema. No se Los trata, especialistas. a ver, va a llegar un punto en el que sí es verdad que hay que tener cierta alfabetización sobre la IA, porque, bueno, es importante. Creo que los que menos necesitan esa alfabetización son justamente los programadores, porque ustedes ya tienen el pensamiento estructurado para poder hablar con las computadoras. Pero lo más importante es tener el conocimiento especializado. O sea, leer mucho sobre tu área, investigar mucho los porqués, las bases,
y todos estos temas, porque como tú dices, o sea, necesitas a alguien que pueda juzgar. O sea, ahora la capacidad quizás de este nuevo siglo, de esta nueva década, no va a ser yo sé redactar bien, quizás inclusive no sea tanto la habilidad sobre dominar un lenguaje de programación en concreto, sino la habilidad de poderlo leer, de poder interpretar, de poder ver las posibles fallas que puede haber acá, ¿no? Entonces, como Exacto. esa parte crítica. Ahora, tú has probado, o sea, esta herramienta de cloud trabaja con lo que es bytecoding o igual estás programando en algún lenguaje particular. No, tú igual programas en un lenguaje en particular y esta herramienta es como una suerte de asistente, ¿no? Que tú tienes a tu lado y al que le puedes dar contexto, hacer preguntas o incluso darle tus recomendaciones para código futuro que él va a generar. Es una herramienta que trabaja con el lenguaje o digamos el stack tecnológico que ya tú hayas decidido para tu proyecto. O sea, por decir PHP, HTTP, todo lo... Exacto, exacto. Bueno, el stack tecnológico se refiere más que todo a los lenguajes de programación, frameworks o librerías que tú vayas a usar dentro de tu proyecto. Tú lo armas de manera común y corriente, como se viene haciendo desde hace años, y eso es como una especie de asistente que conoce qué es lo que tú estás haciendo y en base a eso te puede ayudar a escribir código, a implementar ciertas soluciones en base a los prompts que tú le das. Y en tu experiencia, perdón que me quiero profundizar un poco más en esto, en tu experiencia, ¿has sentido algún tipo de amenaza con alguna persona que de alguna manera, valiéndose de la inteligencia artificial, pueda generar resultados como los tuyos o que pudiera estar compitiendo por algún puesto, por algún proyecto? No, no he sentido esa amenaza. La amenaza, si se le puede llamar así, sigue siendo, yo lo llamaría más que todo la competencia que ya hay. O sea, la competencia sigue siendo con las mismas personas de mi área que tienen conocimientos como los míos o incluso superiores y que son capaces de sacarle el jugo a estas herramientas de una mejor manera. Sí es verdad que la profesión ha cambiado y una persona sin conocimientos técnicos o con conocimientos técnicos muy básicos sí puede llegar a resultados a los que antes por sí solo quizás no podría llegar sin meses de estudio de por medio, pero todavía los resultados de más alto nivel siguen estando reservados para personas con conocimientos técnicos bastante más profundos. Fíjate que ahí estás comentando algo muy interesante. Esta línea de conversación me llama la atención porque hace poco hubo aproximadamente unos, no estoy seguro si fueron aproximadamente 100.000 despidos, eh, creo que en lo que va de año, por temas precisamente relacionados aparentemente con los temas de inteligencia artificial. Incluso solamente de esa cantidad, aproximadamente 16.000 fueron por parte de Amazon y esto incluso tuvo que ver con el tema de la caída de la bolsa de valores hace poco. Precisamente, bueno, por lo que se dice, según los analistas, todo esto está relacionado con una mejora extraordinaria en la inteligencia artificial. Incluso las mejoras son extraordinarias, llegando incluso a ver mejoras en el, digamos, en el comportamiento de este tipo de tecnologías en tan solo 128 días aproximadamente. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva con respecto al mediano, quizás largo plazo? Bueno, hablemos de mediano plazo porque son muy pocos días entre cambios importantes. Con respecto a lo que podría ser, digamos, el uso de inteligencia artificial como sustituto para programadores junior, por ejemplo. En este contexto, con una evolución tan rápida de este tipo de herramientas, ¿cómo es tu visión sobre el futuro de los programadores junior? Bueno, de hecho, no hay que esperar tanto tiempo. El futuro de los programadores junior ya se está viendo afectado y se ha visto afectado desde hace un tiempo para acá, diría el último año y medio, precisamente porque, como tú mencionas, cada 128 días aproximadamente se ve un cambio o un avance bastante significativo en las capacidades de la inteligencia artificial. Estamos hablando de que los programadores junior, por lo general, se dedican a hacer las tareas más básicas dentro de una empresa
que obviamente son necesarias, pero que ahora o las puede hacer la inteligencia artificial por sí sola, o un programador, ya sea semi-senior o senior, apoyándose en estas herramientas puede generar más trabajo en un solo día. Entonces ya puede cubrir su cuota de trabajo normal y además desarrollar el trabajo que haría un junior o incluso automatizarlo. Entonces, por eso también se ha visto bastantes cambios en el mercado. Por eso también se ha visto tantos layoffs, como comentaste, o despidos, como comentaste últimamente, eh, por el tema de que cada programador ahora es más eficiente. Entonces tienes una persona que, si utiliza de manera correcta las herramientas de inteligencia artificial, puede generar más trabajo en un solo día, en un mes, en una semana, en la unidad de tiempo que lo quieras medir, y esas tareas más básicas quedan relegadas a, ya sea a solo la inteligencia artificial por sí sola, perdón, o a una persona que con las capacidades que tiene podría generar ese trabajo en una cantidad de tiempo muy baja, por lo cual las contrataciones de programadores junior han bajado bastante y la barrera de entrada ha aumentado considerablemente también. Ahora, para entrar en esta industria hay que tener conocimientos técnicos mucho más profundos, y eso sí es algo que se debe completamente a la inteligencia artificial y que nosotros como profesionales en esa área tenemos que tomar en cuenta. Fíjate que hay algo bien interesante y quisiera que debatiéramos entre todos este punto, porque lo que dice José es muy cierto, pero también vimos un par de estadísticas hace un par de episodios donde había una suerte de percepción donde los programadores que fueron, digamos, parte de un estudio, se dieron cuenta de que tenían una suerte de percepción de que el trabajo salía más rápido, pero que realmente hacían ese trabajo un 20% más lento, precisamente por la revisión del código. José, Juan Antonio, ¿ustedes qué piensan al respecto? Sí, justamente yo le quería preguntar eso a José, me quitaste la palabra de la boca. José, ¿tú crees realmente, porque, bueno, yo tengo una idea al respecto, pero quiero sacarte a ti primero tu hipótesis? ¿Tú crees realmente que esto se trata de un tema de eficiencia, de que puedo hacer más en menos tiempo, de que puedo hacerlo mejor? O sea, ¿cómo ves tú? O sea, ¿qué no podías hacer antes que ahora sí puedes hacer con la IA? O sea, ¿cómo te sientes al respecto? Ok, el tema de la eficiencia viene más de que ahora el, digamos, trabajo manual ya está prácticamente eliminado. Lo que es el escribir código, la herramienta lo hace prácticamente todo por ti. Tú, digamos, te quitas ese trabajo de encima y puedes dedicar todo tu tiempo a lo que es pensar y estructurar un sistema. Por eso ahora, desde mi punto de vista, el trabajo sale más rápido, porque también depende de lo que se esté haciendo, evidentemente, pero la mayoría de tu tiempo tú la puedes aplicar o enfocar en la estructura de un sistema. Y por eso también hemos visto también un crecimiento grande en el área de lo que es el diseño de sistemas, porque ahora las inteligencias artificiales se encargan casi en su totalidad de escribir el código. Uno actúa más como una especie de auditor, como estaban mencionando ustedes anteriormente. Tú revisas el código, verificas que todo esté bien, y en caso de que haya que hacer un cambio, lo puedes hacer manualmente o hacer un prompt nuevo para que la inteligencia artificial lo haga por ti. Pero la mayoría de tu tiempo, hoy en día, se dedica es a la estructura, a la arquitectura del sistema. ¿Cómo lo voy a armar? ¿Qué tecnologías voy a utilizar? ¿Cómo van a ser los módulos? ¿Cómo se van a comunicar estos módulos entre sí? Entonces, ahí es donde se ve realmente el aumento en la eficiencia, porque el tiempo que antes se utilizaba escribiendo ese código, que ya tenías en mente, ya tú tenías el conocimiento, pero de todas maneras tenías que escribirlo de manera manual, ahora la inteligencia artificial lo hace por ti, y el tiempo que te resta lo puedes aplicar en seguir armando o modelando la arquitectura de ese sistema para que funcione de la mejor manera. Entonces, ¿consideras que el futuro del programador va a ser una suerte de arquitecto de software, digamos, como mainstream del trabajo, en lugar de, digamos, de crear código desde cero? Yo considero que sí. Esa es la dirección que estamos tomando actualmente en la industria. Realmente ya es muy poco el código que se escribe. La mayoría del código está generado por inteligencia artificial, y nosotros lo que hacemos es, como mencioné anteriormente, auditar ese código, verificar que no tenga brechas de seguridad, que siga las mejores prácticas, porque no todo es seguridad, sino también hay temas a nivel interno de desarrollo, como la escalabilidad, la robustez del sistema, que se tienen que tomar en cuenta. Y ahí sí es donde entran tus propios conocimientos, donde tú tienes que leer cuál fue el resultado que esa inteligencia artificial te arrojó
y en base a eso ir mejorándolo hasta que llegue a un nivel de software que pueda ser de producción, que pueda ser fácil de trabajar en el futuro. Que ese es también un defecto que tienen las inteligencias artificiales, que ahora se está corrigiendo, pero sigue estando presente, que es que no toman las mejores decisiones a nivel de la escritura del código, de hacer el código limpio, de hacerlo escalable, y se puede volver una especie de efecto bola de nieve, donde a medida que pasa el tiempo se va haciendo más y más difícil seguir trabajando en ese sistema. José, está brutal lo que estás comentando porque es lo mismo, también está alineado mucho a lo que yo pienso. Yo creo que toda esta revolución de la IA, lejos de al final perjudicarnos o algo, que nos está haciendo que cada vez nos dediquemos a lo que nos deberíamos dedicar como humanos, ¿no? Que es el tema del pensamiento crítico, que es el tema del análisis, el tema de crear la idea. O sea, básicamente tú nos estás comentando que la programación se está convirtiendo como o sea, o está evocando temas más artísticos, más soft, porque estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de diseño, estamos hablando de Exacto. pensar la unión entre las cosas. Es decir, que ahora ya no vas a ser tanto enfocado en un área, sino un enlace. Ah, eso, exacto. ¿Tú crees que ahora, eso me dio otra pregunta, ¿tú crees que entonces ahora los programadores tengan que saber más sobre las distintas áreas, que ya no solo enfocarse en una como quizás antes? No, antes yo era solo backend dedicado a la parte de esto de acá. Es como que algo muy súper específico, y quizás nos estamos volcando a una era de mayor, digamos, espectro de acción o mayor espectro de conocimiento, dado que la IA nos ayuda, nos impulsa a poder, digamos, adquirir conocimiento de todas estas áreas de forma más rápida. Sí, creo que es lo que va a terminar pasando, pero sí quería aclarar un punto, y es que no creo que ahora todos los ingenieros o todos los programadores tengamos que saber de todas las áreas, porque al final la arquitectura se puede reducir a tu área. Por ejemplo, si yo soy solamente backend, hay muchas cosas a nivel de backend que yo puedo estructurar, de las que yo puedo hacer una arquitectura y asegurarme de que sea compatible con estructuras que se manejen en otra parte de la aplicación, como puede ser el frontend. Yo no tengo por qué, para ser un profesional, hacer la estructura completa de una aplicación en todas sus áreas. Yo puedo dedicarme al backend y solamente hacer estructura de backend, igual podría trabajar y ser un profesional. Pero lo que sí nos está obligando la inteligencia artificial, y que antes no se veía tanto, es a tener conocimiento cada vez más profundo de lo que sea que hacemos. Antes valía, de cierta manera, con tener conocimientos básicos, poder desarrollar cosas básicas que funcionaran, pero que, digamos, quizás no estaban tan bien hechas a nivel técnico, ¿no? Ahora ya eso está mutando y se está eliminando casi por completo, y nos estamos viendo obligados a conocer profundamente cada uno de estos temas, porque como ya el código prácticamente no lo escribimos nosotros, lo que queda en nuestras manos es arquitecturar ese sistema para que funcione de la mejor manera, y eso no lo podemos hacer con conocimientos básicos. Tenemos que irnos profundamente a lo que sea que estemos haciendo para poder identificar esos puntos de mejora, dónde el sistema puede fallar, dónde están esas brechas de seguridad, que son cosas que anteriormente, antes de la inteligencia artificial, el programador común, digamos, no tomaba en cuenta, o al menos era algo que uno al entrar a este mundo no tomaba en cuenta de buenas a primeras, y ahora sí está siendo una exigencia en general. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría que nos comentes un poco sobre lo que sería el tema de la seguridad dentro de todo este esquema de programación, porque sabemos que existe el DevOps, operaciones de desarrollo, pero también existe el esquema de SecOps, que integra el tema de la seguridad durante el proceso de desarrollo y su integración correspondiente con el tema de operaciones dentro de la plataforma tecnológica. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en cómo la inteligencia artificial afecta a este esquema de trabajo de DevSecOps? Ok, la verdad que respecto a DevSecOps y DevOps en general, no he visto herramientas de inteligencia artificial como, digamos, podría ser cloud para los programadores,
que es una suerte de agente que te ayuda, que es tu herramienta. En el proceso de DevSecOps y de DevOps, según tengo entendido, sigue siendo un poco más manual. O sea, la inteligencia artificial sería como una especie de consultor, donde yo puedo consultar si quizás alguna herramienta o alguna decisión técnica que yo estoy tomando es la mejor o no, pero no hay una herramienta que esté tan integrada en ese flujo de trabajo como lo podría ser Cloud para los programadores. Sigue habiendo o sigue siendo una de las áreas más manuales que hay hoy en día en la informática. Y en ese caso, la inteligencia artificial queda un poco más relegada a ser un consultor más que a ser tu ayudante o tu herramienta que te puede ayudar a desarrollar estos flujos como tal. Sigue habiendo un trabajo manual fuerte ahí. Fíjate que estoy de acuerdo contigo porque ciertamente hace falta, digamos, el punto de vista de un pentester especialista como tú en la parte de desarrollo para poder identificar elementos de, digamos, de vulnerabilidades dentro del código antes de pasar a producción en la parte de operaciones. Y aunque considero que este tipo de análisis pueden ser, digamos, de cierta forma automatizados o analizados, digamos, de un nivel de pericia incluso puede superar al ser humano con las herramientas que tenemos a la mano, empleando inteligencia artificial, sí considero, dime tú tu perspectiva al respecto, de que este tipo digamos, de revisiones o de análisis deberían ser realizados por modelos de inteligencia artificial que sean locales. Cuestión de que, digamos, el código que se está desarrollando no sea almacenado quizás en un servidor externo por alguna empresa tercera que en caso de ser afectada, ser hackeada, pues entonces, digamos, ese contenido pueda ser robado o afectado de cierta forma. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En temas de seguridad, lo mejor es mantener las cosas a nivel local, pues por temas de que, como tú mismo mencionas, hay cuando se trata de vulnerabilidades, lo mejor es tú mismo hacer tus pruebas en local. O sea, hacer tus pruebas, asegurarte tú. E incluso yo te diría que, a ver, sí nos deberíamos apoyar en la inteligencia artificial, porque como venimos mencionando en todo este episodio, es una herramienta muy útil hoy en día y que hay que utilizar, pero cuando se trata de seguridad, al menos desde mi punto de vista, el factor humano cobra mucha más importancia. El nosotros asegurarnos de que las cosas funcionan, de que no hay vulnerabilidades o que están mitigadas lo más posible antes de llegar a un entorno de producción, es lo mejor que podemos hacer. Y creo que, mencionado también algo que dijo Juan Antonio anteriormente, que entiendo el miedo que puede haber en el rubro de que la inteligencia artificial pueda avanzar mucho, nos pueda sustituir, pero creo que el área de seguridad es una de las que sigue estando más seguras, digamos, en ese aspecto, porque el tema de seguridad es muy, muy delicado y al menos hoy en día no se tiene la confianza suficiente como para delegar procesos así completamente a una inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Oye, José, y una de mis últimas preguntas sería, ¿cuáles son tú que estás metido, digamos, en el tema de la programación y me imagino que te ha tocado desarrollar proyectos de múltiples disciplinas? ¿Cuál consideras que ahorita es la disciplina que más está demandando programadores? ¿Cuál es el método? Ok, mi top 3, diseño de sistemas. Eso es a lo que venimos mencionando, es a lo que va la profesión, va directamente hacia allá. Pero te ¿Me vas a decir decían, algo? sí, te decían, no me refiero tanto a las áreas dentro de lo que hace cada programador, sino me refiero a qué tipos de negocios Videojuegos. están demandando más gaming, te doy ideas, medicina, biología, ingeniería, construcción, no sé, un poco más en esa onda. Ok, sí, bueno, de hecho el gaming es una de las áreas que más está cambiando. Hemos visto, bueno, saliéndonos un poco del tema, Ajá. que, por ejemplo, la del desarrollo de GTA 6 se ha visto, o sea, ha estado muy, muy retrasado y esa es una de Algún las día áreas en saldrá. las exacto. Es una de las áreas donde más se quiere implementar cambio y que puede tener un crecimiento bastante grande porque se está tratando de revolucionar completamente la manera en la que se desarrollan los videojuegos hasta ahora para evitar que pasen este tipo de cosas, este tipo de delays tan grandes. Yo pondría ese como uno. El desarrollo de sistemas médicos también
está muy en auge, es muy útil. Hay muchos médicos que hoy en día siguen manejando, incluso en 2026, siguen manejando sus procesos de manera manual, en papel. Entonces, esto es algo que nosotros como ingenieros tenemos que abordar. O sea, ya estamos pasando o ya estamos en una era digitalizada y eso es algo que, digamos, no se debería eliminar, pero yo sí creo que habría que darle más facilidades a, a los médicos en cada una de sus áreas para que puedan llevar a cabo sus proyectos o su trabajo de manera más fácil. Bueno, como nosotros con la inteligencia artificial, que lo utilizamos como herramienta para ser más eficientes, los sistemas médicos serían como la herramienta principal que ellos utilizarían para ser más eficientes. Entonces, ese sería mi top 2. Ok. Y mi top 3, yo se lo seguiría dejando al desarrollo web, honestamente. Creo que sigue teniendo mucha fuerza, se ha visto muy afectado también por el tema de la inteligencia artificial, porque digamos dentro de todas las industrias que hay en la informática, el desarrollo web es una de las que tiene la barrera de entrada más baja. Entonces, al tener el auge de la inteligencia artificial, es una industria que se ha visto bastante afectada, pero hoy en día lo que son sistemas web en general siguen siendo muy prolíferos, siguen siendo muy necesarios y cualquier persona que quiera entrar en ese rubro me parece que sigue siendo una buena decisión tomando en cuenta los cambios que ha tenido la industria, que son los que hemos mencionado en este episodio. Y dentro de lo que es web, ¿qué industrias son las más demandantes? O sea, retailing, no sé, criptomonedas, consultoría. ¿Cuáles son las que ves más demandantes? Las criptomonedas están bastante demandadas, los que son sistemas blockchain. Los esos sistemas blockchain tienen bastante demanda, no solamente por la complejidad que tiene desarrollar una plataforma así, sino también por el rédito económico que puede ver una persona que decida llevar a cabo un proyecto de esa envergadura. Entonces, el desarrollo de plataformas blockchain para criptomonedas sigue estando ahí bastante alto, la verdad, sigue estando bastante alto. Sabes que yo creo que contrario a lo que muchos piensan, ahorita conversando contigo, acabo de tener como esas epifanías que me vienen de pronto, en donde, o sea, si yo me pongo a pensar ahora con la inteligencia artificial, más personas se pueden acercar al mundo de la programación, porque bueno, o sea, hay un dilema muy sencillo, o sea, antes tenías que aprender un lenguaje de programación muy complicado. Ahora hay herramientas que te permiten fungir como de traductores, ¿no? O sea, básicamente ya tu lenguaje de programación es el lenguaje natural. O sea, ahora la máquina, como decir, puede hablar tu lenguaje, es más inteligente que antes. Pero eso nos lleva a que mucha gente puede A/B testear o puede crear pequeños proyectos de manera local y a medida que más personas hagan eso, va a llegar, aumenta la probabilidad de que esas personas puedan tener éxito y puedan llegar a un nivel de escalabilidad donde tengan que incorporar temas de seguridad, temas de, digamos, más complejos, arquitectura de sistemas, etcétera. Y por ende van a demandar más programadores. ¿Qué opinas tú sobre la demanda de programadores? ¿Está creciendo o está disminuyendo? A mí me hace pensar que en el futuro igual va a crecer la demanda. Yo creo que el futuro va a crecer. La verdad que estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero hay algo en lo que difiero respecto a lo que dijiste. Eso, Y es que tú mencionaste que ahora hay muchas personas que van a poder ser programadores porque la inteligencia artificial te da herramientas y te permite crear cosas que quizás antes no podías crear. Pero la verdad es que, como venimos comentando, si quieres llegar a un nivel más alto y quieres empezar a implementar temas de seguridad, como tú bien mencionaste, nunca vas a poder saltar la parte del estudio profundo, del entendimiento profundo de todo lo que estás haciendo. Como dijimos, no puedes, al menos por el momento, no puedes delegar todo a la inteligencia artificial. Entonces, una persona que realmente quiera entrar de lleno en este mundo, igual tiene que hacer, digamos, el trabajo pesado del estudio, ¿no? El entendimiento de los conceptos profundos, cómo funcionan las cosas por detrás, cómo puedo hacer yo esto, por qué funciona así, por qué no funciona de esta manera. Entonces, no puede haber o sea, creo que no va a haber, creo que sí va a aumentar la demanda de los programadores, va a aumentar la demanda, pero no creo que haya
o al menos no por motivo de la inteligencia artificial, no creo que haya una sobrepoblación de programadores solo porque ahora la inteligencia artificial te permite hacer ciertas cosas, porque al final, como comentamos, lo que la inteligencia artificial le permite hacer a una persona con conocimientos técnicos muy básicos, ya lo está haciendo otra persona con más experiencia dentro de una empresa en muy poco tiempo o incluso una herramienta automatizada. Sí, o sea, no, yo me refiero, no es que yo me voy a autodenominar programador y voy a querer buscar trabajo en una empresa porque metí la IA e hice código. No, yo me refiero a, por ejemplo, yo tengo supongamos, tengo un proyecto de hacer un sistema que gestione la economía de mi empresa, por decir algo. Entonces, tengo el proyecto de que este sistema yo lo puedo comercializar, por decir algo, gestiona la economía de las empresas. Entonces, yo inicio a través del bytecoding y entonces yo voy viendo, oye, qué chévere, y puedo hacer esto y puedo hacer esto y conectar esto acá y esto acá, pero llega un punto en el que el tema, o sea, a la larga se va a complejizar y voy a necesitar incorporar profesionales que sepan de estas cosas para poderlo hacer. Pero ¿qué pasa? Ya yo ahí pasé la primera fase, que muchas veces lo más difícil a nivel de emprender un negocio, sobre todo tecnológico, es la fase inicial, el arranque. La IA está haciendo que esa brecha se acorte y por lo tanto ahí van a haber más microproyectos, por lo tanto más posibilidad de que estos proyectos se puedan volver grandes y puedan demandar programadores. Es a lo que me refiero con el aumento de demanda. No el aumento de la sobrepoblación, sino de proyectos que puedan demandar programadores. Sí, y de hecho, ahí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué se puede demandar programadores en ese caso? Porque si tú bien hablas de que estás utilizando la inteligencia artificial para pasar esa barrera de entrada y tener tu propio microproyecto con código generado del bytecoding, de la inteligencia artificial, igual todo ese equipo de programadores que tú quieres incorporar luego a tu proyecto tiene que hacer una auditoría de todo lo que está hecho porque lo más probable es que necesite cambios, necesite que se acomoden algunas cosas de otra manera para luego poder escalar ese sistema y construir sobre eso. Entonces eso es algo que también le da mucho trabajo a los programadores hoy en día, que es la auditoría del código generado por inteligencia artificial. Como tú ya mencionaste, quizás yo soy una persona que tiene poco conocimiento técnico, tengo un microproyecto, ya yo hice lo más básico en inteligencia artificial, pero yo no sé si eso funciona bien o no, porque no tengo el conocimiento técnico. Ahí es donde pueden también entrar los programadores con un rol distinto del común, digamos, y ellos hacen una auditoría de tu código y en caso de conseguir errores mayores, también arreglarlos ellos mismos, que se supone que tienen el conocimiento técnico para poder hacer algo así. ¿Sabes qué? Me gustaría continuar la idea de José en el sentido de que creo que la primera parte de la pregunta que hiciste, Juan Antonio, es muy interesante porque fíjate que la visualicé como la respondió José, en el sentido de que el uso de la inteligencia artificial puede democratizar la programación. Cuestión de que cualquiera puede hacerlo. Pero supieras que no estoy de acuerdo con que, digamos, con que va a aumentar la cantidad de programadores que se demanden en las empresas. Porque muy alineado con lo que José comentaba al principio, el nivel de esos programadores que se necesiten va a tener que ser más alto porque van a tener que ser auditores, van a tener que ser consultores. Entonces va a tener que ser una persona que estudie bastante. ¿Y cuántas personas podemos contratar para que audite el código? Dependiendo del tamaño del código, pueden ser unas 3, 4 personas, quizás 5, o sea, algo muy inmenso. Pero entonces, digamos que el tamaño, digamos, del departamento de desarrollo se va a ver drásticamente reducido digamos, a una cantidad muy pequeña de personas que van a auditar el código en base a lo que ha dicho José a lo largo del programa. Entonces, creo que va a haber una mayor cantidad de ideas de negocio que se va a presentar precisamente por esa democratización. Va a haber una mayor cantidad de empresas que se van a abrir, pero creo que el tamaño de los departamentos de desarrollo van a ser más pequeños. Creo que van a ser más arquitectos, como lo decía José anteriormente. Yo quiero agregar algo ahí, y es que es verdad lo que dice Juan José de la democratización del código, pero también si nos vamos a lo que dice Juan Antonio, de que es más fácil crear microproyectos, quizás yo antes tenía 10 ideas, solo podía llevar a cabo una. Ahora yo puedo crear
10 proyectos y cada uno de esos proyectos va a necesitar sus propios auditores. Entonces, yo al tener la facilidad de poder crear más proyectos o tener la base de más proyectos, también me voy a ver en la necesidad de tener un grupo de auditores para cada uno de esos proyectos. Entonces, ahí sí aumentaría la demanda. Claro, es que ese es el tema. Ahí está el matiz. Puede ser que las empresas grandes necesiten menos programadores, pero ahora vamos a tener potencialmente más empresas grandes. Y yo creo que haciendo las cuentas por cantidad de personas que hay en el mundo, va a aumentar la demanda. Porque es más la cantidad de personas que la cantidad de empresas que pueden disminuir la cuota de programadores. Sí, y ojo, tengamos presente que este tema de la democratización o la cantidad de empresas con estas ideas de negocios nuevas pueden ser N, pueden ser N. Sin embargo, considero que el tamaño de los departamentos de desarrollo van a seguir siendo pequeños, pero pueden haber más proyectos de negocio. El tema está en el nivel de inyección económica que puedan dar las empresas a este tipo de proyectos. ¿Cuánto puedo manejar en base a mi core de negocios? ¿Cuántos departamentos de desarrollo puedo manejar al mismo tiempo? ¿Puedo hacer esa inyección financiera? Yo creo que lo que limitaría la demanda de programadores sería el presupuesto de cada quien. Es decir, tengo 10 proyectos en mente, pero solamente puedo financiar 3. Entonces, yo llevo a cabo los 3 que más me llaman la atención y cada uno de esos proyectos contaría con su, digamos, set de auditores y de desarrolladores que van a no solo auditar el código, sino a seguir construyendo sobre él, y ya los otros quedarían relegados en base al presupuesto de la persona o empresa que los quiera desarrollar. Claro, pero es que vayamos un poquito más a profundidad. Cuando ya hacemos el A/B testing, el emprendedor o la persona que está creando un negocio ya de alguna manera puede determinar si tiene mercado o no para su producto. Muchas veces pasa, me imagino que a José le debe haber pasado, que a veces sale un startup o una especie de empresa que está iniciando, etcétera, y a veces el proyecto no termina rindiendo frutos. Hay muchas personas que se levantan un día, tengo esta idea en la cabeza, voy a contratar a un programador, de repente en ese momento tienen el dinero, contratan al programador, llevan a cabo la idea, hacen toda la inversión y luego no hay mercado. ¿Qué pasa? No tengo cómo pagarle al programador, tengo que despedir al programador, porque yo no voy a continuar el proyecto. Yo creo que este ecosistema de la IA va a quitar un poco la toxicidad en ese sentido y podemos tener relaciones entre programador-proyecto más rentables y más largas a largo plazo, o sea, más digamos, longevas en ese sentido. No sé cómo ven ustedes eso. Pero fíjate que ya estamos hablando más de un tema de flujo de negocio, de cómo nace el negocio propiamente, más Sí, que un tema tecnológico, exacto. porque ahí tendríamos que ir a una ronda de inversionistas, ver qué se puede, cuánto capital se puede levantar para poder adquirir, digamos, cierta cantidad de dinero que puede ser destinada más a temas tecnológicos que ahora incluso a temas de contratación de personal. Entonces se puede invertir más en tecnología y quizás invertir en contratar menos programadores para poder trabajar esa tecnología, porque recordemos que el código puede crearlo en mayor parte el tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es un punto a tener presente. Siempre y cuando se tenga el capital, se puede mantener el equipo de programadores, que va a ser del tamaño que el proyecto lo necesite. Claro, pero es que muchas veces se pide, o sea, lo que voy a decir, muchas veces se pide presupuesto, levantas una serie A, una serie B, etcétera, y luego la empresa nunca termina siendo rentable, porque a veces se levantan estas cantidades exorbitantes de capital en base a una idea que no ha sido probada. En cambio, ahora la IA nos permite estar más cerca de tener una probabilidad mayor de éxito en el momento que ya levantamos una ronda de inversión, en el momento que ya contratamos un programador. Por lo tanto, ya yo puedo decirle a un programador, si tengo un proyecto exitoso, sí, mira, yo voy para allá, voy de frente con este proyecto, ya probé, tengo mercado, lo que necesito es escalar. Y ahora necesito auditoría, necesito ciberseguridad, necesito arquitectura, necesito todas estas cosas. Y por ende, la probabilidad de que la relación del programador con el proyecto sea más longeva es mayor. Por ende, quizás ya el programador se case con ese proyecto más tiempo y está dejando cuotas de mercado libres para que surjan también nuevos programadores que puedan, o sea, necesiten abastecer esa demanda, ¿no? De alguna manera. Sí, en cierta forma,
porque en teoría se estarían creando nuevas, digamos, nuevas oportunidades de empleo, pero, o sea, para que el proyecto tenga éxito, ciertamente tiene que pasar por una fase previa de análisis de mercado. Si se da, digamos que el proyecto tiene probabilidad de tener éxito, entonces más bien uno tiene que realizar ese tipo de estudios para poder ir ir con los inversionistas para poder levantar capital para el tema de una startup. Entonces, ciertamente, eso es un paso previo vital, o sea, es un hito prácticamente que tiene que hacerse, un menester para poder pasar al tema de la contratación posterior del equipo. Ojo, la idea es que este proyecto tenga éxito para poder crear nuevas fuentes de empleo, porque si este tiene, perdón, si este tiene éxito, entonces obviamente se va a hacer más grande y va a demandar más programadores, bueno, que en este caso serían, en este caso hipotético, auditores de código de lo que haría la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Aunque también nos estamos viendo mucho a la fantasía de Silicon Valley. También nos podemos ir a software as a service local. O sea, yo realmente no planteé la pregunta tampoco pensando en rondas de inversión de Silicon Valley, ni ángeles, ni nada de esas cosas. Sino, o sea, tipo, yo quiero hacer un software. Por ejemplo, de hecho, este, José ha sido colaborador de nosotros en el proyecto de DentiFinder, que es un software de odontología. Pero nosotros no iniciamos de esa manera. Nosotros nos hicimos una consultoría, queríamos, bueno, nos salvamos porque queríamos hacer un aplicativo que iba a demandar una inversión inmensa y afortunadamente nos asesoramos con un mentor que nos dijo, no, o sea, vete por el camino de la app web, vete por el camino del desarrollo y allí puedes probar tu mercado. Igual no había tanto desarrollo de la inteligencia artificial en ese momento y obviamente recurrimos al programador inicialmente. De momento nos ha ido relativamente bien, o sea, tenemos usuarios activos, sabemos que hay un mercado, etcétera, pero hay personas que de repente pudieron haber hecho la inversión de todo el software, ¿verdad? Contratando un programador y luego se dan cuenta que no hay ningún tipo de mercado para ese software y no necesitan llegar a un tema de una serie A ni nada por el estilo o de una incubadora, sino que simplemente son microproyectos que al final demanda a un programador que posiblemente sea un programador full stack que te quede contigo a tiempo completo, ¿no? Eso puede pasar también. Fíjate que me parece muy interesante, pero creo que nos estamos yendo ya por un lado más digamos, de lo que sería el tema de creación de startups y el tema de desarrollo de negocios. Quizás eso podemos abordarlo en un siguiente episodio para poder ver cómo se integra la inteligencia artificial en el tema de desarrollo de negocios y cómo afecta la creación de nuevas startups. Porque también se nos está acabando el tiempo Sí. y sería muy interesante que entremos a la ronda de preguntas puntuales que tenemos preparadas para José. Así Adelante, es. Juan Antonio. Gracias, José. José, mira, vamos a hacerte preguntas concretas y necesito respuestas rápidas, ¿ok? Aquí ya has estado Ok. con nosotros en este podcast, por lo tanto ya estás ahorita activo. Ok, esto está basado en un test muy famoso. Te pregunto, del 1 al 5, ¿qué tan descontento te sentirías si el día de hoy yo te desenchufo la IA y ya mañana no la puedes utilizar para absolutamente nada? ¿Qué tan descontento, siendo 5 la máxima nota de descontento? 4. 4. 4. Ok, mira. 4. Perfecto. ¿Qué ves más en la IA? ¿Riesgo o beneficio? Te hablo en general para la humanidad. Riesgo, Beneficio. 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 Ok. Esto ha sido otro tema que se ha hablado en podcasts anteriores sobre el tema de la burbuja de la IA, es decir, que la IA realmente se están haciendo inversiones que no tienen retorno. Por ahí discutimos sobre el tema de que, bueno, el valor que aporta, etcétera. Pero quiero saber tu opinión. ¿Consideras que la IA, el ecosistema de la IA, las inversiones que se hacen y todo lo que se está llevando a cabo en el mundo tecnológico alrededor de esto, es una burbuja o no? Yo considero que no. Perfecto. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias, José, por tu participación. ¿Qué mensaje les darían a los nuevos programadores? Por ahí queríamos tocar también algunos temas como de soft skills y algo así por el estilo. Pero ¿qué recomendación le darías a la gente que quiere dedicarse a la programación? Bueno,
Hoy en día es necesario, si tuviera que dar un mensaje a los programadores o a la gente que está pensando en entrar a este mundo, hoy en día es más necesario que nunca la resiliencia y la paciencia, porque últimamente, en los últimos años, se creó una idea de que entrar en el mundo de la programación era muy fácil, que tenía una barrera de entrada muy baja, y eso es verdad que fue así durante unos años, pero eso ya ha ido desapareciendo, y la barrera de entrada está mucho más alta. Es verdad que sigue siendo una carrera muy rentable, yo no le diría a nadie que es una mala decisión estudiarla, de hecho todo lo contrario, pero que sí tienen que entrar ya con una predisposición de que no va a ser fácil y de que hay muchísimas cosas que aprender, mucho más que antes, y que el mercado está cambiando y demanda muchas más cosas de nosotros. Entonces sigue siendo un mercado muy, muy bueno, sigue siendo una profesión muy, muy buena, pero hoy en día el nivel de estudio y de conocimiento que hay que tener ha aumentado bastante y eso es algo que no se puede pasar por alto. Hay que adaptarse, básicamente. Muy bien, Exactamente. Hay de que acuerdo adaptarse. contigo. No, mi Bueno, gente. Sapiens, gracias por acompañarnos en este episodio de Sapiens versus Tech. Gracias, Juan Antonio. Gracias, José, por acompañarnos y bueno, y darnos todos estos conocimientos que tienes tu perspectiva. Gracias a todos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Juan Antonio, palabras finales. Nos vemos. Esto hay que repetirlo, así que José, te esperamos en otro episodio próximamente. Claro que sí, claro que sí. Dale, pues, un abrazo. Hasta Cuídense. luego.